Bienvenidos, señores y señores, a 9 Televisión, a este programa, Nuestra Pasión, el programa donde vivimos la Semana Santa todo el año. ¿Y por qué Semana Santa todo el año? Pues seguimos con todos ustedes aquí llevándoles la actualidad, las novedades y trayendo aquí a nuestro plató pues personas vinculadas a esa Semana Santa precisamente. Hoy, bueno, pues como es un momento especial en el que se acaba de anunciar una exposición en Palau del Rey, la apertura de Palau del Rey ya como subsede del Museo de Semana Santa, y como también, habíamos alargado esta visita a nuestro plató una semana precisamente para hablar de esto, pero le correspondía venir a Alejandro, abad de la Real Cofradía de Minerva y la Santa Veracruz. Alejandro, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, me dijiste, espera una semana que así hablamos más. Quería que hubieras venido ya la semana pasada para hablar de Roma, pero esperamos para hablar de esa exposición en Palau del Rey, y vamos a empezar hablando precisamente de eso, las pinceladas que nos puedas contar, porque está todavía la rueda de prensa de presentación y demás. Pero bueno, algo importante para los papones, el que podamos disponer también de esa subsede del Museo de Semana Santa, ¿no? Bueno, yo creo que ahí se han juntado varias voluntades y bueno, de momento ha salido bien. Vamos a ver cómo sale la exposición. El martes se presentó el cartel y un poco se dio a conocer la noticia de la exposición, un poco motivada, iniciada por el homenaje que la cofradía quiere rendir al 275 aniversario de la Virgen de la Piedad. Pues distintas sinergias, pues al final hemos acabado, nosotros hace ya año y medio lo planteamos con el museo y hemos acabado con una apertura del Palau que encima significa para Minerva pues mucho más que cualquier sede secundaria del museo o incluso la misma capilla que se planteó en su día, tal. Entonces, bueno, poco más se puede decir porque luego habrá una rueda de prensa, me parece que el día 26, me parece que está convocada. Y ahí se darán todos los detalles, pero bueno, simplemente es una muestra, un poco un homenaje a la Virgen de la Piedad, y para ello pues hemos reunido una serie de tallas significativas de toda la diócesis, no solo de Semana Santa, sino de toda la diócesis. Y bueno, en la nota de prensa se dio un poco una pincelada de las localidades de las que vienen y los autores a los que vienen, pero bueno, sí adelantaros que van a ser tallas muy significativas, tallas muy queridas, con mucha devoción, y algunas que no han salido nunca de sus papillos o de sus parroquias o tal. Aunque me adelanto porque esto se dirá más en la rueda de prensa, se da más detalle. Agradecer a toda la gente que se ha volcado con el proyecto. Cuando os hemos dicho hemos recibido muy pocos nos. Entonces, párrocos, pueblos, vecinos de pueblos que ha habido que consensuarlo con ellos, por ejemplo, por sobre todo el personal del museo. Desde el punto de vista de cofradía, agradecer a toda esa gente que creyó en el proyecto en un principio y que no solo se ha quedado en el proyecto que planteó la cofradía, sino que lo ha enriquecido, y bueno, en eso tiene mucho que ver, pues sobre todo también el personal del museo y la parte de la cofradía que está en esta comisión. Bueno, una exposición que veremos en qué fechas. La inauguración será el 4, una inauguración oficial, y luego del 5 al 21. ¿Vale? Habrá otras actividades también anexas a la celebración, pero bueno, esas se irán diciendo poco a poco. Bueno, tenemos eso que será, pero ahora vamos a hablar de lo que ha sido esa magnífica peregrinación a Roma. Bueno, pues cuéntanos un poco, para los que solo pudimos seguiros a través de las redes sociales, pues todos los actos que tuvisteis, pues ese momento importante para la Minerva. Sí, yo creo que ha sido una peregrinación que ha sido muy redonda. Hemos quedado muy satisfechos con ella. Hemos tenido tres actos nucleares, que uno ha sido la recepción del Papa. Llegamos a Roma el martes por la noche y el miércoles por la mañana teníamos la recepción del Papa, que era la recepción en San Pedro. Luego el viceabad y yo como abad pues teníamos posibilidad de acercarnos un poco más al Santo Padre. Estuvimos en un sitio un poco distinto, pero bueno, solo el hecho, ya no es que estés allí, que por supuesto es emocionante, es todo nuevo. Yo ya había estado en otra recepción, pero bueno, yo había estado en la plaza y con Francisco de otra manera.
ya no solo el hecho que estés allí, que es emocionante ya por sí, el ambiente y conocer las tripas de eso, pero el hecho de que nombren a la cofradía como peregrina, que en la megafonía nombre a la cofradía, pues en ese punto tiene un punto de emoción muy bonito, muy bonito. Y nada, bueno, sí pudimos entregarle al Santo Padre un pequeño detalle, por supuesto con la Catedral de León de fondo, que él conoce bien, y nada más. Ese día fue, pues eso, bastante emocionante en ese sentido, aunque no pudimos saludarle personalmente, eso quiero que quede claro, tampoco quiero decir lo que no es, pero bueno, sí estuvimos cerca de él y bueno, entregamos ese detalle y supongo que ellos habrá una cierta correspondencia o lo que sea, lo que vaya viniendo ya veremos. ¿Y el resto del viaje, después de esa visita? Al día siguiente, pues tuvimos el acto central y que motivaba toda la visita, que es todas las cofradías de Minerva parten de un templo de la diosa, un antiguo templo de la diosa Minerva, un templo pagano. Sobre ese templo se edificó la iglesia de Sopra Minerva, por eso se llama Sopra Minerva de Roma. Un templo precioso, además, está en obras ahora mismo. Nosotros esto lo íbamos a hacer el año pasado, pero estaba en obras y no se podía hacer. Y ahora está en obras parcialmente. Por la mañana no puedes entrar, solo puedes entrar por la tarde. Y organizamos allí, con la ayuda por supuesto, de nuestro obispo, de Luis Ángel de las Heras, que nos facilitó todo, tanto en la visita del Papa como en la peregrinación, como en este acto. Nos facilitó toda la ayuda posible y allí, pues hombre, el hombre que tenemos todos los leoneses allí y que hay que agradecerle porque encima es una persona tan abierta que yo no tengo palabras. Yo les digo a la gente, dice, es que yo a todo lo que le he dicho nunca me ha dicho que no. O sea, Monseñor del Río Carrasco es una persona, bajo mi punto de vista, pues que es de León, leonés y ejerce de leonés en Roma. Entonces es el perfecto anfitrión. Nos preparó el acto, yo cuando se lo dije también hace año y medio, al principio de mi abadía, enseguida lo preparó, nos dijo que estaba en obras, enseguida reservó la fecha que yo le dije, y nos preparó, como te digo, está en obras la basílica, y la nave central no está disponible, se puede transitar y por las tardes incluso está abierta al turismo, pero luego hay dos capillas muy bonitas dedicadas a San Agustín. Y tuvimos un acto en una de esas capillas. Bueno, de la misma manera que hacemos en el Corpus Chico de León, nuestro humilde Corpus Chico, visto desde allí, entramos con las capas. Nosotros la capa blanca es lo que nos distingue como uno de nuestros mandamientos, la adoración al Santísimo, y la capa blanca es lo que nos distingue nuestra parte sacramental. Entonces, bueno, llevamos las capas blancas con todo el problema logístico que te puede suponer, pero bueno, bien, la colaboración ha sido total y encima quedó pues mucho más vistoso. Tuvimos la celebración y para alguien que es del barrio de San Martín como yo, de toda la vida, conectar el Corpus Chico de León con una iglesia en Roma, con esa importancia y ese empaque, esa cercanía que contribuyó José Manuel con nosotros, bueno, pues es emocionante, es emocionante. Es el acto central dentro de nuestra peregrinación y es el acto que yo creo que más sentido le ha dado al viaje. Ha venido gente de fuera, hay cosas ya, pues había gente que me comentaba que se habían reencontrado con la religión de joven. Había gente que, como les decía yo, que agradecidos fueron con nosotros gente que no era hermanos de la cofradía, de momento. A partir de entonces, o sea, hicimos grupo, hicimos catequesis, hicimos, bueno, pues fue una experiencia religiosa, por supuesto, emocionante, y una experiencia social de viaje, un viaje bonito, conectamos todos mucho y bueno. Y luego dentro de lo que es organizar un viaje, pues hay cosas que te salen bien, hay cosas que te salen mal, pero en este caso salió todo redondo. No perdisteis a ninguno por allí, nada, que eso es lo fundamental, que no queda nadie. Salió todo redondo, con lo cual estamos pues relativamente muy contentos. Bueno, vamos a echar la vista atrás. Te quedan apenas unos meses.
2 años de Perdona, abadía. en Roma quedaría la peregrinación. Bueno, sí, la peregrinación, que es verdad, vamos a eso terminar es, del la peregrinación viaje a Roma, de la peregrinación. entrar por la Puerta Santa de San Pedro. Yo tuve ocasión, además, de ir a misa en el altar mayor de la Basílica de San Pedro. Es una cosa que me encontré, que no pensaba. Sí. Estaba además concelebrando un sacerdote que es hermano de la cofradía, don Luis Rodríguez. Estaba concelebrando allí y bueno, pues también muy emocionante. Al final un cúmulo de emociones muy grandes. Y bueno, al final un viaje, como digo, muy redondo y muy Viaje para el sentido. recuerdo. Un viaje para el recuerdo, efectivamente. Bueno, pues vamos ahora a lo que te comentaba, vamos a hablar de recuerdos, de echar la vista atrás, de esa primera vez que viniste aquí a nuestro plató y demás. Te quedan que vengas unos años, unos meses, perdón, pero han sido 2 años intensos. O sea, 2 años intensos, Sí, con muchas sí. novedades, con muchos proyectos, unos que nacieron, otros que siguen ahí siendo realidad. Vamos a echar un poco la vista atrás de hace 2 años cuando... no me preguntes por mi hermano, ¿recuerdas? vamos a hablar de esto, pues eso, la puesta en marcha nuevamente de la banda en la Cofradía de Minerva, todas las novedades que habéis ido sacando. Vamos a hacer un pequeño recuento a ver si no se nos olvida nada de esos 2 años de abadía. No es fácil, pero primero, dentro de estos 2 años yo he podido hacer, realmente creo que he hecho bastantes cosas, pero no he hecho bastantes cosas. Hemos hecho bastantes cosas. Yo creo que hemos contado con una junta de seises muy cohesionada y un buen equipo. Entonces, bueno, pues con ese tipo de equipo pues se trabaja muy fácil y las cosas van muy rodadas. Si tienes un poco el objetivo claro, las cosas van muy rodadas. Y yo puedo decir que he recibido el mejor de los apoyos de mi junta e incluso de la cofradía. Yo no te he encontrado un enfrentamiento o alguien que no estuviera de acuerdo con algo de lo que te puede gustar más o menos, pero bueno, tal. Y luego en actos destacados, hombre, evidentemente la puesta en marcha de la banda, que se estrenó conmigo, pero bueno, se gestó en la abadía de Julio Redondo, que es ahora viceabad. Pero bueno, por eso el trabajo en equipo es dar también una continuidad a los proyectos. La puesta en marcha de la banda, que bueno, una banda cuesta muchísimo ponerla en marcha y bueno, pues ahí todavía estamos. Dentro de la puesta en marcha de la banda, una cosa que para mí fue de los primeros momentos más sentidos fue el homenaje a los primeros componentes de la banda. Que yo me crié con ellos desde pequeño, ellos eran los mayores y yo me he criado. Entonces, bueno, pues eso fue bastante sentido, unos momentos más emocionantes, sobre todo el primer año. Luego, posteriormente, pues bueno, pues vino la calle de Minerva, vino pues proyectos que también es verdad que se han ido gestando en abadías anteriores. Eso no es una cosa que porque yo entrara, al contrario. Esto tiene que tener una continuidad y mi sucesor pues tendrá unos frutos que hemos cultivado ahora mismo. Y eso es el secreto de todo esto, yo creo que es ese. Luego, posteriormente, tuvimos también tuvimos 2 buenas Semanas Santa, un poco el año pasado, la Semana Santa un poco complicada pero bueno, a nivel meteorológico, pero nosotros salimos. No, hablo de la primera Semana Santa. La primera Semana Santa, sí. Ahí sí que, si recordamos, hubo muchas procesiones que se tuvieron que quedar en casa y nosotros salimos con un frío enorme, pero yo creo que tanto frío no llovió. Y bueno, pues tuvimos esa suerte. El Corpus Chico, pues poco a poco se va consolidando como fiesta de interés turístico regional. Ahora creo que incluso con lo de Roma tenga un poco más de tirón, incluso tenga un poco más de auge. Y bueno, y luego el año siguiente empezamos con el tema del descendimiento, el 80 aniversario del descendimiento, que a día de hoy, y hasta que nadie me corrija, yo lo he hablado con el general don Pablo, y lo he hablado con el actual coronel Óscar Ruiz, es el único paso que conocemos pujado enteramente por militares. Sí. No estoy hablando del Cristo, estoy hablando de un paso como tal, pujado enteramente por militares. Salimos a la calle, el tirón que tuvo dentro del estamento militar, hubo gente que se quedó fuera, que quiso pujar y que se quedó fuera. Vinieron más de 200 caballeros alumnos y personal de la base. Entrar en la catedral con el descendimiento, un día además frío pero esplendoroso. Bueno, pues yo creo que eso fue un hito y fue una celebración dentro del 80 aniversario del descendimiento, que el 75 nos lo robó la
la pandemia. La pandemia, sí. Pues bueno, pues tocaba el 85 y coincidió que cuando yo se lo planteé al general don Pablo, él lo vio bien y bueno, pues entonces a partir de ahí viento de cola para todo. Entonces yo creo que salió razonablemente bien. Ahí además había, dentro de ese aniversario, pues había otros actos asociados, como unas conferencias, una exposición dentro del propio museo y bueno, yo creo que se le dio una dignidad que se merecía, que se merece el descendimiento por lo especial que es ese paso, por la historia que tiene, por la cantidad de anécdotas que tiene y por lo vinculado que está el puente que hace con la Academia Básica del Aire, antigua Maestranza de Abacio. Luego, más adelante, más resumen, bueno, por la Semana Santa esta, pudimos sacar el entierro, bastante innovamos un recorrido que nunca se había hecho por las condiciones meteorológicas y bien, ahí agradecer sobre todo a la Subdelegación de Gobierno Militar, que bueno, con una gran flexibilidad le propusimos un cambio para recibir a las autoridades de la Diputación allí. Enseguida se puso a nuestra disposición, agradecer al subdelegado de Gobierno, no sé ahora mismo si es subdelegado de Gobierno, siento no equivocarme, el militar, el coronel Urquijo. Sí, es delegación militar, sí. Eso es. Nos echó una mano en todo, por supuesto, cuando se dijimos el viernes por la mañana, el Viernes Santo por la mañana, que estaba lloviendo a cántaros, me acuerdo de llamarle desde la Plaza San Marcelo, y nos echó una mano. Al final cambiamos toda la operativa, cambiamos el recorrido y bueno, pues salió una procesión dentro de lo que pudimos hacer, relativamente digna. Luego el Corpus Chico y Roma y las Piedades. Y aquí ya, en las Piedades. Hemos llegado. ¿Y algo más? Bueno, sí, que os toque la lotería, bueno, que nos toque la lotería y entonces ya eso ya no celebramos en diciembre, pero bueno, no ¿hay algo más pendiente o ya relajas? No, en principio está, nosotros la tradición y los estatutos dicen que nosotros elegimos abad el segundo fin de semana de diciembre. Sí. Este año cae el día 14, entonces ese día elegiremos abad, estará la exposición todavía en marcha, lo elegimos abad y luego toma posesión de abad la tercera semana de enero. Pero bueno, nada más, simplemente rematar esto que queda y luego ponerme a disposición de quien entre. Y, igual que yo he tenido un equipo excepcional, pues intentar hacer ese equipo con otra persona al frente. Porque luego cuando en vuestra cofradía, cuando dejas de ser abad, ¿qué te queda luego de recorrido todavía? Ahí me quedaría ser viceabad. Yo tendría 2 años de viceabad. En nuestra cofradía las obligaciones del viceabad, las obligaciones principales, pues son sustituir al abad cuando él te lo demande y organizar todas las procesiones. Eres un poco el que tiene que llevar un poco la batuta en todas las procesiones que se organizan. Y sobre todo sustituir al abad. Y si el abad estima que hay que hacer otro tipo de funciones, pues a sus órdenes, exactamente. 2 años de viceabad, luego... Y luego juez de penas. Juez de penas. Luego juez de penas, que bueno, simplemente un poco ya es el final y que vaya todavía. Te quedarían 4 años para abandonar la Junta. ¿Y cuántos llevas ya? Pues no lo sé. Yo creo que la dejaré después de 26 años. Me parece, no sé si 24 o 26, sí. No son pocos, ¿eh? No, es un periplo largo como... Sí. Pero bueno, sí es... Claro, cuando hablas así con algunas cofradías y demás, claro, vosotros además, al ser cada 2 años el cambio de abad por el tema del entierro, igual que en Angustias, bueno, pues al final se te hace... Yo siempre cuento una anécdota. Yo entré en la Junta de Minerva con 32 años. Yo era relativamente joven para entrar a la Junta de Minerva, con 32 años. Y yo miraba para adelante y había 17 personas. Yo era el último, era el último que había entrado, el más joven, entonces era el último. Había 17 personas, a 2 años cada uno, 34. Más de lo que yo había vivido. Sí. Entonces, bueno, sí, esto es una carrera de fondo. En tanto tiempo te da tiempo a animarte, a desanimarte, a coger ilusión, a volver a perderla. Son años buenos. Pero bueno, hay que pensar un poco, eso es, hay que pensar, hay muchos sinsabores, eso no, nadie puede entrar en una junta de gobierno
pensando que va a ser todo dulce. Sí. Bueno, bien me puedes decir tú eso. Sí, nuestros espectadores. Pero bueno, también hay que saber asumir esos golpes y decir, bueno, pues esto hay que pensar un poco a la larga y por el bien de un ente mayor, que es la cofradía en este caso. Desde fuera se ve muy bonito y dicen, ves todos los 6, los abades, todo el día de fiesta, todo el día de cenas y tal, pero la realidad es esa, es que es mucho trabajo, muchas preocupaciones, muchos quebrados de cabeza, muchos enfrentamientos, porque al final somos personas de muy diferentes formas de pensar, eso es lo más desagradable. y entonces, bueno, pues siempre vas dejando algún pequeño problema en el camino. Sí, sí. Pero bueno, es la parte mala que conlleva también el tener... Lo que yo creo es tener un poco, mirar a lo lejos y pensar que hay un bien superior, que es la cofradía, y bueno, cuando tienes un problema de esos, dices, bueno, ¿esto interesa para la cofradía? ¿No interesa? Y hay veces que tienes que asumir el golpe y seguir avanzando. O bueno, hay veces que también es verdad y es totalmente lícito. Y dice, hay gente que no le gusta, no quiere y da un paso atrás. Y es totalmente lícito, no está. Pero sí es verdad que hay muchos sinsabores, muchas veces inmerecidos. Inmerecidos. Bueno, Alejandro, bueno, muchísimas gracias por habernos atendido. Espero volver a verte por aquí, aunque sea en tu puesto de viceabad. Si no quiero venir a abad, encantados de recibirte. Porque pues eso, la relación de amistad que hay es, al final estamos como en casa. Bueno, pues como con todos, es mi forma de ser y de pensar, y aquí sois todos bienvenidos y eso. Pues enhorabuena por ese último acto que te queda y nada, a seguir peleando por la cofradía de la Minerva. En ello estamos, Minerva y Veracruz. Bien, bien, pues muchas gracias y bien hallado, y aquí siempre hemos sido muy bien recibidos, tanto yo como mis predecesores, y seguramente que el próximo abad igual. Por aquí le tendremos, seguramente, muy pronto. Seguramente. Muy bien, y ustedes, señores y señores, bueno, pues hoy toca un programa de entrevistas. Despedimos a Alejandro para que nos haya contado eso, principalmente estos últimos actos y lo que ha sido estos 2 años ya de abadía. Y ahora pues seguimos con novedades y en unos instantes tendremos aquí con todos ustedes al nuevo pregonero de la Semana Santa, pregonero de la Semana Santa 2026, un gran amigo de esta casa, Carlos García Rioja. Y como les decía, apenas unos instantes para cambiar a un abad que se marcha y a una persona que acaba de asumir una gran responsabilidad y un gran amigo de esta casa, colaborador durante muchos años. Muy buenas noches, Carlos García Rioja. Buenas noches, Marcelino. Bueno, pregonero de la Semana Santa 2026, como dicen muchos, ya tocaba, ya tocaba. Entonces, bueno, cuéntanos un poco, pues eso, tus sentimientos cuando te llama Diana y te dice: Carlos, este año sales al ruedo. Pues mucha emoción, desde luego, y esas palabras tan repetidas de los pregoneros y habituales que yo he escuchado tantas veces, y hay que repetir porque es verdad que es una gran responsabilidad, es un gran honor y una gran responsabilidad. Y con eso que me dices de ya tocaba, que no es el primero que me lo dice, me lo ha dicho muchas veces, mucha más gente, y ahora eso es un plus más de responsabilidad, porque... ahora que llega el momento, ahora que ya hay que pensar en ello de verdad, pues uno no sabe muy bien por dónde empezar. O sí sabe muchas cosas que puede comentar, que quiere que estén presentes en ese pregón, pero bueno, no sabe muy bien hoy por hoy cómo darle forma. A ver, es que había ahí un grupo de jóvenes entusiastas de la Semana Santa, que ya no tan jóvenes, entonces os ha ido tocando. Hablo de, bueno, pues Laura Cordero, de Suasús, de Di. Entonces, bueno, pues eso, dentro de ese grupo de gente, todos los colaboradores y participantes en publicaciones, en actos, en eventos, pues quedan ya muy poquititos de aquel grupo. Entonces, pues tocó a Carlos y sé que no me vas a contar nada de por dónde va a ir el pregón, porque no me vas a contar, porque seguro que de aquí a que lo hagas cambiarás 2 o 3 veces de rumbo. Por eso, no porque me parece interesante. Cambiarás 2 o 3 veces de rumbo en ello y tal. Pero bueno, ¿qué esperas del pregón? ¿Qué crees que se te va a ocurrir a lo largo de...? Lo que espero, que es algo, vamos, prácticamente inalcanzable, es que agrade a todos, y si no todos, a la mayoría. Lo he repetido mucho a la gente que me ha ido felicitando y con la que he ido hablando estos días. Espero no defraudar, de verdad, lo digo de corazón. Y me dice todo el mundo: no, tú no defraudas, tú no, confiamos en ti y tal.
Sí, bueno, me confiáis en mí casi más que yo mismo, ¿no? Pero sobre todo eso, que después de ser como me han hecho, o me habéis hecho, o me habéis transmitido tan esperado, a ver si después de tan esperado, luego resulta que llega el 21 de marzo por la noche y me dicen, oye, pues para esto no hacía falta, para esto no hacía falta. O sea, que espero que no sea ese el caso, ¿no? Que todo el mundo se vea de una u otra manera reflejado, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco para todos aquellos que no conozcan a Carlos García Rioja, ¿cuál es tu trayectoria? Que los hay, los hay. Sí, sí, y es lo más normal del mundo. El otro día me decía un amigo, además todo indignado, y yo lo veía lo más normal del mundo. Y dice, pues este que es papón de no sé cuántas cofradías y tal, y que le digo que ha salido de pregonero y que dicen que quién es ese. Pues claro, pues no tiene porque, no sé, lo que decías tú antes, ¿no? Hay un grupo de colaboradores, un grupo de personas que estamos muy vinculadas a la Semana Santa, se nos conocen en mayor o menor medida, pero bueno, los que no están ya en ese círculo tan cerrado, pues a lo mejor, y no tienen por qué conocernos a todos. No tienen por qué. Claro. He chupado yo más cámara que vosotros y hay gente que no me conoce. Entonces, bueno, pues para esa gente que no conozca a Carlos, que no conozca su trayectoria, cuéntanos un poco, así pinceladas, porque si empezamos a hablar de todos los pregones que has dado, de todas las revistas en las que has colaborado, podemos estar aquí hasta nuestra pasión de la semana que viene. Pero un poco por encima, ¿quién es Carlos García Rioja en el mundo de la Semana Santa? Un papón más, yo así me defino, lo digo de corazón, que pues de niño le gustó mucho la Semana Santa, pero mucho, de tal forma que no se desligó a ella y poco a poco fue ayudando en aquello que podía, desde poner almohadillas en Santa Anonia siendo un chaval y no siendo hermano de las cofradías, no siendo papón, yo no soy papón de cuna. Soy papón por convicción, ¿no? No hay nadie en mi familia que lo sea y a fuerza de dar mucha guerra, pues ya conseguí que me hicieran hermano de las primeras cofradías de las que soy y decían mis padres que me iba a cansar, fíjate tú. Y no te has cansado, aquí seguimos. Aquí seguimos. Aunque algunas veces han dado ganas de tirar la toalla, ¿eh? Eso también hay que... Bueno, en nuestra pasión estuviste con todas Sus muchísimo tiempo colaborando en esa sección de Capillos Arriba y nos has pedido una pausa. Yo sabes que tienes la puerta abierta siempre para volver y tal, pero bueno, también llegó un momento en que eran demasiadas tus obligaciones y entonces lo entendimos perfectamente. Que sepas, pues como ya te lo he transmitido siempre, que sigues teniendo la puerta abierta porque tenemos muchísimas anécdotas de Capillos Arriba y dabais mucho juego para las tomas falsas. Sí, la verdad y dabais que más juego siendo los dos que siendo solo los sobre todo eso, sería otra guasa. Y sobre todo la disparidad de puntos de vista, de criterios que muchas veces... Pero bueno, que de eso mismo surgían nuevas ideas y nuevas aportaciones. Desde luego, cuando las cosas fluyen todas en una misma dirección, pues tampoco mola, ¿no? Eso. Colaborador en nuestro programa, uno de los impulsores también de la Orqueta. De hecho, antes cuando comentabas lo de ese grupo de chavales, por decirlo de alguna manera, pues, y dicho además con todo el cariño del mundo, aquel grupo de chavales que iniciamos la Orqueta, pues prácticamente ya quedaba yo solo por pasar por ese atril, ¿no? No han sido pocos los orqueteros que han pasado por el atril del pregón, lo cual nos llenaba de satisfacción y a mí el primero como presidente fundacional y presidente durante esa primera década de la Orqueta. Porque nosotros teníamos un punto de vista diferente, una forma distinta, no sé, ni mejor ni peor, pero teníamos y teníamos sobre todo muchas ganas de aportar a la Semana Santa, de hacer cosas que veíamos que en otros lugares funcionaban y por qué no se podían hacer en León. Y ahí aportamos ese pregón cofrade en aquellos momentos, tú te acordarás, Marcelino, cuando no era muy habitual que un papón diese el pregón, precisamente. Eso ahora es normal, ¿no? No, antes eso, no, antes era algo inalcanzable porque antes pues se medía de otra manera, ¿no? Que ni mejor ni peor. Y también la fórmula esa de un clérigo, un laico, bueno, pues al final, pues eso ya te limitaba a la mitad. Y luego también, claro. Digamos que estaba mucho más metida la política y la sociedad y la alta sociedad, vamos a decir, dentro de lo que es ahora. O sea, a pesar que un papón, como tú dices, no has sido 6 en ninguna cofradía, ni has tenido ningún cargo ni nada, fui secretario de la Redención. Ah, bueno, es verdad que fuiste secretario de la Redención, o sea, perdona, es verdad. Que mal he tenido, sí. O sea, que esa responsabilidad también la he probado. Pero llegar a eso, a un pregón, por Dios, en aquella época, en los años 90 y... Impensable. O incluso alguien que vistiese túnica, yo creo recordar que fue Luis Pastrana en el año 93, me parece, si no recuerdo mal,
el primer papón, Sí, papón de vestir túnica, Sí, de sentimiento. pero no fue por papón, fue por Y el tampoco cronista fue- de la ciudad, no fue por efectivamente, papón realmente. Efectivamente, o sea que fíjate, tendríamos que pasar, muy acertado ahí, Marcelino, porque habría que pasar casi 15 años, o sea, desde el pregón, yo creo que de Jorge Revenga, es desde cuando empiezan los papones pregoneros, Sí, por decirlo de alguna papones manera, ¿no? Y pregoneros, desde entonces hasta nuestros días, o sea que es una cosa reciente. Y nosotros en la Horqueta apostamos por eso y luego muchos de los que formamos parte de, o prácticamente todos de la Horqueta, pues hemos ido pasando, o han ido pasando y yo voy a pasar, vamos. Y entonces, pues orgulloso. Por Aquellos supuesto años que de la sí. orquesta, yo reconozco que yo me llevaba muy mal con vosotros, porque yo no veía. Mi único problema con vosotros, y además lo defendí claramente y lo digo siempre abiertamente, mi único problema era el foro. O sea, que alguien anónimamente pudiera decir lo que le diera la gana, pues yo también era otra forma de ver las cosas, era otra mentalidad. Yo, pues prácticamente yo al revés que tú, prácticamente mi mayoría de edad fue coger la vara y como secretario de las 7 palabras, Cierto. la responsabilidad de aquella. Entonces, claro, con 18 años te encuentras allí y bueno, pues yo veía la Semana Santa desde otro punto de vista muy diferente y tal, y eso, bueno, pues oye, la iniciativa de los jóvenes, sí, esa la defendí siempre, y siempre dije que los jóvenes eran el futuro, y ahora son el presente, ya no son ni el futuro siquiera, ahora que ya sí, o sea, pensar que un chaval con 18, 19 años pudiera llegar a un cargo en una banda, en una cofradía, pues claro, yo lo veía como impensable, y con 18 años me dan una secretaría encima de una cofradía tan complicada como eran las 7 palabras en su momento, con todo lo que conllevaba y todos los proyectos de enaltecimiento que había en aquel momento para esa cofradía, que al final estaba ahí entre el viernes por la mañana y el viernes por la noche, y ahí en medio aparecían las 7 palabras. Y bueno, entonces claro, visto desde aquel punto de una cofradía y una vara, pues eso de que pudiera llegar a esa situación, pero luego os mantuvisteis firmes, fuisteis modificando, también aportando mucho más, porque aportasteis mucho a la Semana Santa. Sobre todo eso hay en que el aspecto reconocerlo. cultural, el aspecto informativo también, que se echaba mucho de menos. En el aspecto de la opinión, que claro, pues como noveles que éramos, pues pecamos Sí, de abrir de abrir. el coto a todo el mundo, luego se restringió el foro, bueno, para usuarios, pero bueno, Sí. sí, bueno. Sí, pero por lo menos, yo como digo siempre, en mi programa cada uno es responsable de lo que dice, pero claro, cada uno dice lo que quiere, pero es cada uno. Sí, sí. Entonces, yo eso, si ahora mismo llego aquí, como muchas veces así en pequeños correos, como hemos dicho, ¿para cuándo el Sálvame Cofrade? Tal, pues lo haremos con capillo, porque si no será complicado. Bueno, pues vosotros, es verdad, rectificasteis en su momento y habéis mantenido esa línea, y bueno, pues ahí tenéis en el recuerdo esta exposición que habéis hecho en el Museo de Semana Santa hace unos meses de esa iniciativa, bueno, pues cultural. Y a partir de ahí, Carlos Pregonero, porque has actuado, vamos a decir, en numerosas localidades. Cuéntanos un poco, no todos porque igual se te olvida alguno. Pregones, ¿quieres decir? No, bueno, pregones he dado... Bueno, pregones, exaltaciones. En la provincia, pero bueno, fundamentalmente en las cofradías de León. Autor del pregón a caballo, del de resurrección del a caballo de las 7 palabras, de la resurrección de Jesús Dino Obrero, mantenedor de la ronda lírico-pasional, pregonero de la cofradía del Cristo del Gran Poder, así como algo... pues claro, has pasado ya por los 4 básicamente donde debías estar. Alguno queda. ¿Te queda alguno? Bueno, Sí, pues, sí, queda señores, este año no, pero para el año ya tienen candidato. Sí, incluso algún año la cofradía del Cristo del Gran Poder o la del Desenclavo han tenido de que yo tenía previsto y tal. Bueno, como tú ya has pasado por ambos, pues... Pero bueno, todavía muchísimas cosas por delante en la Semana. Y sobre todo, principalmente, escribir. Escribiendo, sí. Escribir. Es desde luego una de mis grandes pasiones y modestamente lo que más he podido aportar, no sé si para bien o para mal, pero en el mundo de la Semana Santa. A través de publicaciones, también coordinándolas y demás, porque todo el mundo que me conoce, y el que no me conoce se lo digo ahora mismo, pues soy un enamorado del papel, de las publicaciones de la Semana Santa, y siempre, lo mismo que hicimos en su día con la Horqueta, pues también lo que veía en otras ciudades, que eso también me ha aportado muchísimo. A mí me empezó a interesar la Semana Santa de León, pero al poquito empecé a ver cosas por otras ciudades, no solo en Sevilla, hay Semanas Santas extraordinarias, porque lo habitual o lo muy común es que te guste lo tuyo y Sevilla, pues yo en ese sentido soy un poco rara avis,
y me gusta todo. Me gusta, hombre, luego hay cosas que te gustan más y que te gustan menos, pero me gusta todo. Y siempre me he preocupado de conseguir publicaciones, de asistir a encuentros nacionales de cofradías. Vengo asistiendo desde hace casi 30 años. Orgulloso de haber participado en la organización del celebrado en León. También por fin, que también teníamos ganas los asistentes habituales a ese foro, de celebrarlo en nuestra ciudad y de mostrarles a los que habitualmente nos vemos cada septiembre, pues cómo es la Semana Santa de León. Y bueno, pues nada, eso, como decía, a través de las publicaciones, escribiendo de forma continua en el NC Cofrade que coordina SOASUS desde el año 2017, 2018, si no recuerdo mal, en principio era una columnita sobre el callejero cofrade, que luego yo que también soy culo de mal asiento, porque siempre me canso enseguida un poco de lo que hago y busco otros horizontes y tal, entonces nos fuimos por el tema de anecdotario, que bueno, en realidad ahora es más de ir escribiendo en esa columna pues hechos o situaciones o datos que hasta ahora pues no habían salido por escrito. Esa probablemente sea una de mis grandes obsesiones a la hora de escribir, no escribir lo de siempre. Sí. Y ahí también te voy un poco a dar las pautas. Decías que no quería, que si no iba a contar nada, pues algo voy a contar, sí. Que en definitiva no es nada extraño, ¿no? Al fin y al cabo, el que me conoce, el que me sigue y el que no también, pues sabe que me gusta no caer en el tópico, no caer en lo habitual, intentar hacer algo distinto, buscar un punto de vista distinto, que siempre lo hay. Y entonces lo que hago en las columnas que vengo escribiendo, en los artículos, etcétera, etcétera, y eso pues habrá que intentar hacerlo en el pregón. Intentar, digo, a lo mejor luego no lo consigo y alguien me lo demanda y me dice, anda, pues dijiste en la tele que nuestra pasión que ibas a hacer y luego quedó en agua de borrajas. Pues puede ser. Eso te lo recuerdan, ¿eh? Es posible, porque hay muchos que claro, no lo dicen, pero lo siguen, ¿eh? Sí. Hay muchos que no lo dicen, pero no lo siguen. Bueno, y tú lo sabes. Tú lo sabes, que tanto eso, pues esta sección como el programa, pues son muchos los cofrades que les gusta ese día a día. Porque es una de las cosas que, ya pensando en lo que es la Semana Santa y lo que es nuestra Semana Santa de León, los que nos gusta la Semana Santa todo el año, es algo de lo que echamos de menos, aunque cada vez menos, porque sí que va habiendo ya muchísima más actividad, el vivir de las cofradías, muchísimas más cosas, porque si recuerdas, claro, la Semana Santa de hace 20 y tantos años, claro, es que era la Semana Santa, es que no había nada más. De hecho, mira, te voy a comentar que me hace especial, o sea, me hace muchísima ilusión, pero yo creo que el pregón, fíjate tú por dónde, llega en un momento idóneo para mí, ¿no? Idóneo porque me encuentro muy bien a nivel de madurez, por decirlo de alguna manera, o de cabeza, vamos a decirlo, después de pasar una serie de baches y demás, bueno, pues que no siempre estás lo suficientemente ilusionado, motivado, y ahora mismo sí lo estoy, ¿no? Entonces, en ese sentido, el pregón llega en un momento idóneo. Y también porque el año que viene cumplo 50 años, que es como un año bonito, ¿no? Sí, es un año bonito. Medio siglo, ¿no? Aunque sea después el pregón lo daré, si Dios quiere, con 49, pero bueno, es el año de mi cincuentenario personal, ¿no? Y por otro lado, porque es un año par también, que para mí Angustias y mi Camino del Sepulcro, el paso que pujo en la procesión del Santo Entierro, soy bracero de otros pasos y también bracero de nuestro Padre Jesús Nazareno, del Cristo de la Redención, pero el Camino del Sepulcro para mí es algo muy especial, ¿no? Y además, por lo poco que lo he sacado, porque entre que es año par y llueve, pues por lo poco que lo he sacado, pues es un año especial este 2026. Entonces, bueno, pues que te decía todo esto también porque esa Semana Santa vivida a lo largo de estos 50 años yo también quiero que esté presente en ese pregón. Porque yo, como comentabas tú, recuerdo esa Semana Santa de 7 cofradías, esa Semana Santa que prácticamente empezaba en el pregón y acababa el domingo de Resurrección y el resto del año no había nada. Y te olvidabas, claro, entonces eso para mucha gente que ha vivido otra Semana Santa es impensable. Y a mí me apetece recordar esa Semana Santa. Yo eso no sé muy bien cómo lo dibujaré, pero sí que me apetece que esté en el pregón, ¿no? Recuerdos, sobre todo recuerdos, personas, circunstancias. Yo sabes que soy muy amigo de ese tipo de cosas, ¿no? No del dato, del rollo de una historia de que ya sabemos todos, de un año de fundación, sino ir un poquitín más allá. Sí, a la historia de las personas, como veníais haciendo habitualmente en vuestro programa y sigue eso a sus, es a sacarle a la persona ese aspecto que otros no han sido capaces. Sí, no, bueno, porque no ha habido el momento para comentarlo. Yo hace unos días también se lo comentaba a una persona que a lo largo de mi trayectoria, si se le puede llamar de alguna manera, habré escrito, lo que decías, ¿no? Que pregones, que tal, que hablar en distintos actos, en la tele, etcétera y tal, pero lo que sí que creo que he llevado a gala es escuchar mucho, escuchar
a todo tipo de personas. Le hace en capillos o fuera de cámara, que también es casi más interesante, hay que reconocerlo, porque Capillos, lo comentábamos muchas veces Jesús y yo, daba mucho juego, daba mucha amiga en lo que era delante de la cámara, pero cuando había un café previo, un café posterior o un corta, y en ese momento, sino porque la persona igual estaba más cómoda y tal, y te contaba a lo mejor tal o cual anécdota, eso todo se va quedando, y yo para eso soy muy, muy esponja, y todos esos datos, esas circunstancias, esas cuestiones, de alguna manera quiero darles forma o rescatar algunas para intentar que se reflejen en el pregón y sobre todo que ese pregón toque la fibra sensible y los corazones de aquellos que lo escuchen en el auditorio a través de la 9, etcétera. Ahí estaremos, un año más, faltaría más, no Claro vamos sí. a estar. Por eso lo digo, ya hago ahí spoiler de alguna manera, anuncio, ¿no? Bueno, ya saben, tienen que ver el pregón en la 9. No, mejor que vayan a verlo allí. Una vez esté lleno ya, que se queden en la tele, pero que estén allí. Bueno, Carlos, ya para ir concluyendo, porque hemos hecho un pequeño recorrido, como tú bien decías, ahora mismo estás en una situación madura y con ganas de hacer ese pregón, y luego ya pasas al grupo de espregoneros, ese que se reúnen a cenar de vez en cuando y tal. Como ya un jarrón chino. Ya te metieron en el grupo de WhatsApp, eso ya el primer día, ¿no? No sé si hay grupo de WhatsApp, ¿no? Ah, bueno, sí, hay un grupo de... Si no hay, lo ignoro, pero sí, ya me dijo Jesús, que es el que lo coordina, que ya hablaríamos de ese acto que se hace previo a la Semana Santa. Es otra de las cosas también que ha ido cogiendo su peso, porque antes, nombraban pregonero, llegabas allí, soltabas tu speech, jajajiji, todos muy bien, íbamos a cenar y se acababa, no había ninguno, y desde hace unos años sí que, los pregoneros, los expregoneros, de eso que tú bien dices, de los que estabais ahí en ese inicio de la horqueta y todos estos... Y otros muchos, como Manu Jáñez o Julio Saurina, Laura. Sí, pues siguen manteniendo esa vinculación, esa amistad y siguen desarrollando algún acto a lo largo del año. Eso es muy positivo para realmente la Semana Santa y para lo que ha sido. Y eso es gracias a lo que hablábamos antes, ¿no? Que eso sería impensable. Pues fíjate tú, ya no te hablo de grupo de WhatsApp porque no existía de aquella, pero te quiero decir que no había ninguna relación, ninguna conexión en los pregoneros de los años 80 y 90. Entre ellos no había nada, no se conocían, un rector de no sé qué universidad, con no sé qué catedrático de no sé qué o no sé qué alcalde, no se conocían. No. Pero claro, es que ahora estamos hablando de papones y que muchos de ellos entre sí son amigos, por no decir todos. Sí. Entonces, claro, es mucho más normal que eso suceda, ¿no? Es mucho más... Y bienvenido sea, claro. Bienvenido sea. Además, de verdad, esa sinodalidad que tenemos ahora mismo en la Iglesia, que se ha trasladado también hace unos años ya a que esos papones que con el anterior sistema hubiera sido muy complicado, pues con esto, que tengáis esa posibilidad y que tengamos la oportunidad de disfrutaros en ese auditorio. ¿Me decías que era el día? 21 de marzo. Lo tienes ya grabado. Sí, claro que sí. Y con todo y con eso te iba a decir de lo que comentabas de los pregoneros, ya sabes cómo es Jesús, que él a Cabezón, dicho con cariño, no le gana a nadie. Contacta con todos los que han sido pregoneros. No te pienses que se circunscribe a los que, nos conocemos o somos de León y nos vemos y tal. No. Ha hablado con Luis del Olmo, ha hablado con Manuel Núñez Pérez, que creo que sea probablemente el pregonero más antiguo que esté vivo, del año 82. El hombre es súper mayor y tal. Y ha estado incluso interesado en venir, porque él debe vivir en Madrid. O sea que, quiero decir que en ese sentido, Jesús lo está coordinando de forma... Cuando se pone algo en el punto de mira, la verdad es que sí que le tenemos ahí. Bueno, pues Carlos, enhorabuena de nuevo por el nombramiento. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de esta casa que sigue siendo la tuya. Gracias. Y nada, nos veremos ese 21 de marzo a través de la tele y yo allí personalmente. Pues venga, así lo espero. Y ahora pues vamos a darle paso a tu excompañero Jesús en la sección que cierra esta... Hoy no cierra porque después de la sección de Jesús tendremos que darle algunas noticias de novedades que va a haber el próximo fin de semana sobre la Junta Mayor de Semana Santa, pero la última sección es la de Capillos Arriba. Uno de los motores que mueven una cofradía a lo largo de todo el año es la secretaría y, de alguna manera, va unido a ella el archivo, custodio de la historia de la penitencial. Bien lo sabe nuestro invitado de hoy,
ligado a la Secretaría de la Cofradía de Jesús durante más de una década, cuya labor fue reconocida especialmente al ser nombrado secretario honorario. Hoy se levanta el capillo Roberto Fernández Tejerina. Aquí comienza un nuevo Capillos Arriba. ¿Quién es Roberto Fernández Tejerina? Pues me imagino que como muchos ya que hayan precedido a mi persona en este programa, pues un leonés y un papón de la Cofradía de Luz del Nombre de Jesús, amén de Angustias y de Minerva, claro. ¿Y cómo llega este papón a la Semana Santa leonesa? Bueno, yo aunque nací en Bilbao, de muy pequeño ya me vine a León con mi familia. Avatares familiares hicieron que naciera allí. Así que aquí ya fue el entrar en contacto por razón de amistad con una persona, un amigo ya fallecido, pero que llegará a ser abad de Jesús, Miguel de la Puente Madardo, al que conocí con 13 años y pues como todos los críos en aquella época, los Viernes Santos salía a verle pasar y con 16 o 15 me convenció para que me apuntara a la cofradía. Lo que hice estando en el instituto con 16 años creo, a través de don Víctor, que era entonces el conciliario, el director espiritual de la cofradía. Roberto, esa Semana Santa que conociste siendo chaval, comparada con la de hoy, ¿cómo dirías que ha evolucionado? ¿Qué ha ganado? ¿Qué ha perdido? Bueno, yo creo que ha perdido una cierta espontaneidad, ha perdido una cierta austeridad, que no sé si calificar de pobreza en las manifestaciones, en tronos, sobre todo, en los adornos florales. Yo recuerdo los Cristos con una docena de claveles a los pies, no llevaban más adorno. ¿Y qué ha ganado? Pues en espectacularidad, en atracción turística y sobre todo yo creo que en un incremento en el número de papones. Ahora, con aquellos años te estoy hablando principios de los 60, 62, pues efectivamente los cortejos eran más breves, más cortos, más entrañables. No había tanta música, hoy día se hacen casi interminables, sobre todo la nuestra. Roberto, siendo un bracero más del Paso del Prendimiento, allá en la primera mitad de los años 80 eres nombrado bracero mayor del Paso. ¿Qué significa ser bracero mayor del Paso? Bueno, bracero mayor del Paso era como una especie ya de reconocimiento a una cierta, iba a decir categoría, pero no, una cierta antigüedad. En aquellos momentos era solamente un bracero mayor el que se ocupaba del paso. Normalmente no se abandonaba el brazo, salías cuando el abad te encargaba alguna cosa. Yo creo que en aquella época los seises tenían a gala como un control más directo. En cuanto a sus funciones, pues auxiliar al seise. Algunos hoy día delegan el pase de lista, buscar suplentes que igualen, que tomar medidas antes de la procesión, en orden precisamente eso, al cuadre de alturas, que faciliten la puja, y cualquier otra cosa que te pueda encomendar el seise de turno. Ya en el año 2008 eres nombrado vicesecretario de la cofradía. Sí. ¿Qué te lleva a dar ese paso? Pues yo había terminado mi etapa profesional en Madrid y había regresado aquí a León y frecuentaba la amistad de dos antiguos abades de Jesús, que eran Miguel y Santi Gómez, Miguel su cuñado, alias Trofeo, y entre los dos, que supieron de los problemas que había en Secretaría en orden a buscar una mayor eficiencia y descargar trabajo al secretario, pues me propusieron, me imagino que con la aquiescencia de la Junta o al menos del abad de turno, de proponerme entrar en la Junta a través de mi cargo de vicesecretario, lo que lleva a cabo el abad Enrique Conti en el 2008, como tú dices, en una reunión, recuerdo perfectamente, en el Hotel Quindós. Ya en el año 2011, un año muy especial para la cofradía, en su cuarto centenario, congreso, procesión extraordinaria, culmina en Madrid, ¿no? en la JMJ. Sí. Un año difícil en secretaría. Bueno, difícil por el volumen de gestiones y yo creo que tú mismo eres consciente de lo que cuesta poner en pie o organizar un congreso, la cantidad de comunicaciones, de cartas, de contratos telefónicos que hay que mantener y sobre todo organizar una procesión extraordinaria y un traslado a la catedral
todos los permisos, los aspectos logísticos de que entre, de que no entre el paso, el tiempo que va a estar, el culto que se le va a otorgar, etcétera. Y eso sí, es todo gestión de secretaría, pero bueno, allí estaba Paquito y yo únicamente fui a echarle una mano, porque él en ese momento la verdad es que estaba solo y se veía que un poco desbordado por los acontecimientos. Pero bueno, lo hicimos yo creo que con un equipo bueno, en el apoyo también externo y sobre todo de la Junta de aquel momento, y yo creo que salió todo razonablemente bien. Y ya al año siguiente, en 2012, pasas a ser secretario de la cofradía. Sí, en el 2012 soy nombrado secretario porque Francisco quería dejarlo y bueno, acepto el reto. Ya llevaba un rodaje en vicesecretaría y conoces más o menos ya la mecánica, conoces los periodos que durante una abadía se van sucediendo y acepto el cargo. ¿Cómo era el día a día en la secretaría? Bueno, la Secretaría de Jesús yo me imagino que como otras muchas, sobre todo las que tienen un volumen grande de hermanos, genera a diario y más con el transcurso del tiempo y la facilidad de los medios de comunicación, pues una gran cantidad de gestiones, de consultas, las simples altas, todos los años hay del orden de 80 o 100 altas, aunque también se dan algunas bajas, y todo eso, claro, requiere un trabajo constante. Aunque en Semana Santa ahora últimamente se cierra la Secretaría, yo no opino así, a mí me parece que debía de permanecer abierta, porque en Semana Santa es cuando más papones se acercan aquí a León y a Santa Anonia, pero bueno, eso son dos decisiones que se toman en cada momento. Pero sí gestiona un volumen grande de gestiones, de administrativas, de control, elaboración de los libros de braceros, y el archivo y cuidado de toda esa documentación, de que por lo menos no se pierda, como se ha perdido históricamente, un gran número de ella. Yo la cofradía, la secretaría la tenía dividida en su andar anual en diversos ciclos, y uno de ellos, el primero, claro, no podía ser menos el toma de posesión. Genera invitaciones, genera gestiones de acuerdo con las decisiones que vaya tomando el futuro, y mandar toda esa ingente cantidad de papeles y de invitación, aunque simplemente sean en muchos casos formales. Y después los otros ciclos que yo denominaba así, pues el de Navidad, el de Triduo, Semana Santa, etc. ¿Hasta qué punto dirías que es importante la figura del secretario en una cofradía, por ejemplo en Jesús? Bueno, yo creo que en cualquier organización y en cualquier cofradía la figura del secretario, no es porque yo lo haya desempeñado, a mí me parece capital y decisiva. Es decir, es el que, en cierta manera, como alguien dice por ahí, guarda la memoria viva de la cofradía. Bueno, la viva y la histórica. Es decir, no olvidemos también de que un secretario, cuando acude a una junta, tiene que tener un poco conciencia o conocimiento de decisiones que se hayan tomado antes, de acuerdos. Ya en el año 2019 abandonas la secretaría. ¿Cansancio? No, no era que fuera cansancio, más bien inestabilidad física, en el sentido de que tenía una afección a las rodillas y decidí ingresar y operármelas una detrás de otra, con un año de diferencia. La cofradía reconoció tu labor al poco nombrándote secretario honorario. ¿Qué significa para ti? Bueno, secretario honorario es como el culmen o el remate de una carrera. La mía no fue muy larga, pero de todas formas es culminar esa especie de cursus honorum que para cualquier papón resulta gratificante. De alguna manera, ligada a la secretaría de la cofradía, va también el archivo. ¿Cómo es el archivo de Jesús? El archivo de Jesús, por desgracia, es bastante escaso, por así decirlo. Te puedo decir que conservamos históricamente, con alguna cierta importancia, 2 tomos de cuentas de la cofradía que abarcan de 1786 a 1942 o así. El primer tomo, hasta 1840, la verdad es que no está físicamente en el Archivo Histórico Nacional, donde debió de ir a parar con otra documentación, como la copia que se hizo por López Castrillón de la regla, que tú creo que localizaste allí en su momento. Otro cuerpo de documentación antigua que conservamos es las actas desde 1939. A pesar de tener más de 400 años la cofradía,
por tus palabras entiendo que hay mucha documentación, sobre todo antigua, que se ha perdido. Una pena. Sí, más que se habrá perdido, pero también yo creo que queda mucha por ahí todavía ignota y olvidada. Y hay que tener en cuenta que el secretario llevaba a cuestas durante su mandato toda la documentación y todos los elementos propios de hoy día de una secretaría. Entonces los traslados de persona a persona, de año en año, que había que llevar a lo mejor los libros o las cuentas o tal, yo creo que propiciaron en muchas ocasiones la pérdida. Después está el incendio que ahora los modernos análisis sobre el mismo parece que rebajan el grado en Santo Domingo y que no debió ser tanto lo que se quemó. Y yo pienso que a lo mejor todavía entre la documentación que hay allí de los dominicos, del archivo que tú has marcado y señalado, pues puede quedar todavía alguna joya oculta, porque es raro que haya un periodo tan dilatado sin que haya actas propiamente dichas. Aunque también en 1700, finales del 18, cuando hay un problema grave en la cofradía, las actas están transcritas en el propio libro de cuentas, es decir, a lo mejor no se hacían tantas actas como hoy día pensamos que obligatorio hay que hacer por lo menos 8 o 10 o 6, aunque bueno, hay abadías en la época moderna y registradas que tienen 4 o 5, es decir que también depende mucho de la iniciativa y de la molestia que quiera asumir el abad y la secretaría, claro. Naturalmente, ahora vivimos otros tiempos. ¿Crees que se cuida lo suficiente el patrimonio documental? Bueno, en eso estamos empeñados, es decir, yo creo que se está poniendo más cuidado. Roberto, una vez liberado de las obligaciones propias de tus cargos, ¿cómo es tu vida semanasantera? Bueno, yo sigo muy ligado a Santa Anonia y a la cofradía, es decir, podría decir voy a misa regularmente, que es una forma de contacto con los hermanos, aparte del cumplimiento desde el punto de vista religioso, pero yo la verdad es que no me he desligado. Yo lo único que dije es que me hacía cargo del tema que me gustaba y me hacía cargo del tema de la documentación y del archivo, que no quería un nombramiento oficial, que no nada de vicesecretario de archivos ni documentos y bibliotecas y simplemente seguir cooperando como un papón. Roberto, después de toda una vida vinculado a la Semana Santa, si tuvieras que elegir un momento, ¿cuál sería? Pues yo creo que el primer año que salí y el primer descanso que se produjo aquí en Santo Martino, yo creo que ese momento de haber llegado pujando y dejar el paso dentro ya y considerarte ya como un papón hecho y derecho, pues me llenó de satisfacción. Y ya para acabar, ¿qué futuro crees que le espera a la Semana Santa de León? Pues yo creo que para pesar nuestro va a ser eso, más folclórico, más incardinado en una fiesta o en unas vacaciones. Y bueno, los que tenemos cierta edad y cierto sentimiento religioso, pues debemos de luchar por eso, porque se mantuvieran este espíritu de religiosidad. Roberto, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy y haber compartido con nosotros y con nuestros espectadores todas tus vivencias y recuerdos de toda tu vida. Muy bien, pues el agradecimiento es recíproco. Te agradezco que me hayas invitado a estas pequeñas reflexiones sobre el tema tan querido para mí como es la pertenencia a la Cofradía de Jesús. Pues muchísimas gracias de todo corazón. Y a todos vosotros os esperamos, si así lo queréis, en la próxima emisión de Capillos Arriba. Y como les decía antes de terminar y despedir este programa de Nuestra Pasión, pues comentarles que el próximo fin de semana, jueves por la tarde, viernes, sábado y la mañana del domingo, la Junta Mayor de Semana Santa recupera ESAR, esa feria de arte religioso. En este momento se recupera con un carácter solidario, bueno, pues para echar una mano y recaudar a favor de Cáritas Diocesanas. Entonces, días jueves por la tarde, viernes todo el día, sábado todo el día y domingo por la mañana podrán ustedes acercarse al Museo de la Semana Santa a disfrutar de esa exposición de arte cofrade y también con ese fin solidario. Podrán ustedes ver expositores de orfebrería, artículos religiosos, talla en madera, talla en 3D y, como no, también representación de las cofradías que estarán allí, tanto con sus productos como con la acción social y la labor que hacen las cofradías. Todo este programa lo podrán ustedes
conocer en la presentación que se hará de ello dentro de unos días. Y pues simplemente informarles para que estén atentos a las redes sociales donde principalmente se va a dar publicidad a esta Expo ESAR 2025. Se recupera la Feria ESAR que la Junta Mayor ya hizo durante los años 2016 a 2018 y con ese motivo del carácter solidario pues podrán ustedes disfrutar. Y otra cuestión que se recupera también con motivo de esta feria, el sábado por la tarde a las 7:30 de la tarde, los sentidos de la Semana Santa. Los que son amantes de nuestro programa y amantes de la Semana Santa recordarán en el claustro de la Diputación esa representación de los sentidos y esa degustación de limonada y algunos productos típicos. Bueno, pues se recupera también con motivo de este ESAR. Entonces un fin de semana muy entretenido con actividades. También tendremos, se va acercando Santa Cecilia, empezarán las bandas con conciertos. La Cofradía de las Siete Palabras también ha inaugurado su Belén navideño. Este año pues han madrugado mucho para inaugurarlo. Ya lo tienen ustedes en la puerta del seminario, en el hall del seminario, donde habitualmente lo exponen otros años. Bueno, pues pueden ya ustedes pasar por allí a verlo. Y todo eso les iremos comentando también. Muchísima música para las próximas semanas con motivo de Santa Cecilia. Espero verles. 9 Televisión tendrá también esa representación allí en Expo ESAR. Estaremos presentes, colaborando, ayudando y bueno, pues trayéndoles a todos la actualidad de la Semana Santa. Que tengan un feliz descanso, muy buenas noches y nos vemos en Expo ESAR. Y si no, la próxima semana aquí en un nuevo programa de Nuestra Pasión.